Te levantaste con poder. Lunes, día 8 de diciembre. Como un lunes más, despertamos con Jesús. Como dice el pastor, los 365 días del año no se descansa en la fe. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De maravilla, gracias a Dios, todo estupendo. Así es cierto lo que acabo de decir, ¿no? Totalmente. Yo como creo que ya lo he dicho varias veces en estas entrevistas, la fe no es parte de nuestra vida, sino que la fe es nuestra vida. Nosotros no descansamos de la fe. Muchas veces, aprovecho para decir, muchas veces a mí me han dicho que ¿a qué edad se jubila un pastor? Yo le he dicho que creo que el pastorado es uno de los pocos trabajos que hay que no tiene jubilación. Para toda la vida. Exactamente. Uno puede, quizá, me imagino, llegado a un punto, llegado a una edad, que reduce su trabajo, reduce su nivel de estrés, reduce su productividad, pero como la fe es nuestra vida, yo creo, si Dios me permite el privilegio, yo moriré predicando con los años que Él me tenga en vida aquí en la tierra. Amén, qué bonito, pastor, de verdad. Sí. Qué bonito, sinceramente. Oiga, la semana, bien, hoy es festivo aquí en España. La semana, ¿qué tal? Bien. De maravilla. Todo muy bien, gracias a Dios. No nos podemos quejar. Bueno, pues empezamos con el espacio, pastor, si le parece. Vámonos con el culto en Morrojable, 6 de la tarde. Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exactamente. Bueno, esta semana no estuve predicando yo, estuve predicando el pastor Rey, que predicó un mensaje, pero bárbaro, un mensaje buenísimo que trataba de que Jesús es el pan de vida. Un mensaje, pero brutal. No sé si conoces al pastor Rey. Un día tendrías que traerlo por aquí también. Tenemos que traer, ¿verdad? A ver si nos acompaña un lunes por aquí también, porque es una maravilla de persona. Es un tipazo, en el buen sentido de la palabra. Un tipo temeroso de Dios, y si uno conociese a Rey hace 10 años, yo lo conozco hace como 15 años, y verlo a día de hoy es un cambio que ha pegado ese hombre. Sí, Dios lo ha transformado. Era una persona tímida, una persona que las primeras veces que yo lo escuchaba predicar y hablar, siempre con la mirada agachada, muy tímido. Siempre ha tenido fuerza en el Señor, pero tímido a la hora de hablar en público, y ahora se pega unos mensajes, unas predicaciones, pero bárbaras, impresionante. Y entonces, bueno, estuvo compartiendo el pastor Rey, y si quieres yo me preparo un poquito, si quieres, el último viaje que hice a la iglesia de Bruselas, y ahí estuvimos hablando de un personaje importantísimo que la Biblia habla muchísimo de él, da cantidad de detalles, nos habla de su familia, incluso nombres, nos nombra el nombre de la madre, el nombre de la abuela, ya estoy seguro que alguno ya sabe de quién voy a hablar, nos habla del lugar de origen, del orígenes de sus padres, incluso nos habla de su educación, nos habla incluso de temas tan íntimos de su vida como de que estaba circuncidado. Nos dice la Biblia quién lo circuncidó, quién no lo circuncidó, quién debía haberlo circuncidado y no lo hizo. Nos da detalles también como que tenía dolores frecuentes en su estómago, en su barriga. Nos habla de su llamado, de su fidelidad a Dios. Nos habla de cantidad de detalles muy pequeños de la vida de un hombre llamado Timoteo. A Timoteo lo vamos a ver en la Biblia desde que era un niño hasta que ya es mayor. Y la Biblia, por eso te digo que da cantidad de detalles de él. Fue un joven cristiano que fue un discípulo cercano del apóstol Pablo. De hecho, llegó a convertirse a través de Pablo en uno de los pastores, o en el pastor de una de las iglesias más grandes del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Éfeso. Timoteo fue el pastor de esta iglesia de Éfeso. Se convirtió no solamente en un compañero del ministerio de Pablo, sino además que fue un ayudante crucial del apóstol Pablo. Pablo llegó a depositar en él muchísima confianza. De hecho, cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, que la escribe desde la cárcel, Pablo escribe 4 epístolas desde la cárcel, les dijo que esperaba poderles enviar pronto a Timoteo porque era una persona que amaba a la iglesia y que amaba a Dios. Todo lo que Pablo dice de Timoteo siempre son cosas buenas, siempre son como halagos, son cosas de amor. Incluso hay como un trato de un padre hacia un hijo, de ese cariño, de ese afecto, ¿no? ¿Sabes lo que significa Timoteo, el nombre Timoteo? No. Significa, bueno, todas las palabras que tengan teo, ya sea en el principio o al final, teo tiene que ver con Dios. Teo es Dios. Timoteo significa temeroso de Dios. Eso es lo que significa el nombre. Y qué bueno que Timoteo se le conozca en la Biblia como un joven y que su nombre significa temeroso de Dios. Y yo decía en la iglesia
Qué bueno ver a jóvenes temerosos de Dios, jóvenes entregados a la obra de Dios, jóvenes que están apasionados por Dios, por la obra, por la palabra de Dios, que no están perdidos en los deleites, en los pecados de este mundo, sino que su delicia está en las cosas de Dios. La Biblia dice que al hombre le es bueno llevar el yugo del Señor desde su juventud. Lo mejor que le puede pasar a un niño, a un adolescente y a un joven es conocer al Señor en esa edad. Yo, si de algo me arrepiento, es de no haberme entregado antes al Señor. Yo lo conocí en mi juventud y lo conocí y me entregué al Señor y con todas mis fuerzas y con toda mi vida. Desde que lo conocí estoy con todas mis fuerzas en Él, pero siempre se me ha quedado esa espinita como, Señor, ¿por qué no me llamaste antes a tu ejército? ¿Por qué no me llamaste antes a tu fila? Porque yo veo en la iglesia a los niños, a mi hija, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ya pueden pasar los niños a su escuelita dominical y pasan todos esos niños con su Biblia. Con Pastor, los tiempos de Dios son perfectos. No, indudablemente. A eso iba a apuntar ahora mismo, claro, que al final, claro. Quizás si Dios me hubiera llamado antes, no hubiera respondido de esta manera. Sí. Solo Dios sabe, y como tú bien has dicho y bien has aclarado, los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios no llega nunca ni antes ni después, llega en su hora, en su tiempo y en el tiempo perfecto. Pero que me da como esa envidia sana, ¿no? Entendamos por envidia, una envidia sana de ver a los pequeñiñitos yendo a su escuela dominical. Sí, yo no tuve eso. Ver a mi hija que antes de salir de casa, papi, la Biblia, papi, la ofrenda, papi, esto, y ella va preparada y ella va con ganas. Y digo, oye, yo eso no lo tuve, ¿no? Y qué bueno que en la Biblia se presenten los jóvenes como personas que les interesan las cosas de Dios. Y a mí uno de mis sueños, uno de mis anhelos, David, sería ver la iglesia llena de jóvenes. Gracias a Dios tenemos bastantes jóvenes, bastantes niños, adolescentes. Por ejemplo, la iglesia de Puerto está viendo una revolución en cuanto a los juveniles, cantidad de jóvenes, y es una cosa muy, pero que muy bonita. Pero a mí me gustaría ver más. Incluso a mí me gustaría hacer retiros, conferencias, congresos juveniles, cosas para ellos. Aquí en Fuerteventura, no tener que decir, bueno, en Madrid hay un congreso juvenil, vámonos, o en otro sitio hay un congreso. No. Aquí en Fuerteventura, hacer congresos juveniles, cosas para los jóvenes que tengan deseo de buscar al Señor. Y desgraciadamente, es como que nos hemos acostumbrado a ver a los jóvenes distanciados de Dios. Nos hemos como acostumbrado a ver a los jóvenes amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y hoy, por desgracia, no es siempre así, pero muchas veces nos hemos como acostumbrado a ver a jóvenes obligados en la iglesia más que por deseo, por convicción. Muchos jóvenes menores de edad están en la iglesia porque sus padres les obligan, ¿verdad? Yo siempre he dicho que mi hija está obligada a ir a la iglesia hasta que sea mayor de edad. Yo sé que esto algunas personas no lo comprenderán, algunas personas me dirán, no, es que le estás coartando su libertad. Bueno, todo lo que tú quieras, a mí me pueden decir lo que ustedes quieran, pero mi hija, hasta que esté bajo mi tutela, bajo mi responsabilidad y sea mayor de edad, está obligada a hacer lo que yo le diga, y en este sentido yo la voy a obligar a ir a la iglesia. Ahora, mi trabajo como padre no es obligarla a ir a la iglesia. Mi trabajo es provocar en ella un deseo para que ella tenga ese deseo de ir. Hay un versículo, no sé si lo conoces, que dice, este versículo está en Proverbios, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos está enseñando que cuando nosotros como padres instruimos y llevamos a nuestros hijos por el camino, en este caso por el camino de Dios, ese camino va a permanecer en él aun cuando sea mayor. Pero esa palabra instruye no es simplemente obliga, educa, anima a que tu hijo esté en el camino. No. Esa palabra instruye es tan interesante. ¿Quieres saberlo? Sí, claro. Mira, en la antigüedad, en los tiempos de hace siglos, milenios atrás, no existían los biberones, no existía la leche de fórmula para los bebés, ¿verdad? Como ahora. Todos los niños, para sobrevivir, estaban obligados a succionar del pecho materno. Si querían sobrevivir, tenían que lactar, tenían que mamar del pecho materno, ¿verdad? Pero sabes que hay niños que se les conoce, no con el mal sentido de la palabra, se les conoce como vagos, no succionan. No succionan, le ponen el pecho y no succionan. Entonces, ¿qué hacían las parteras? Las que se dedicaban, las matronas, las que se dedicaban a criar a estos niños recién nacidos. Bueno, cogían dátiles, te estoy hablando en el mundo judío, cogían dátiles y miel y hacían como un pequeño ungüento en su mano, ¿no? Algo totalmente líquido, y lo mojaban y lo estrujaban así con el dedo, y con la puntita del dedo se lo ponían en el paladar al niño. Claro, un niño
Tú que eres padre y has visto crecer a tus hijos, tú sabes cuando les dabas nuevos sabores a tus hijos, las caras que ponían, ¿no? Sí. Esos bebés cuando le das por primera vez la fruta, cuando le das por primera vez a probar, qué sé yo, cualquier cosa, ese deseo, ¿no? Entonces, tú le mojabas miel y dátil al niño en el paladar y el niño hacía, recién nacido, y hacía como un gesto de succionar, y ahí la matrona cogía el pecho materno y se lo colocaba en la boca. ¿Qué hacía el niño? ¿Qué estabas logrando en el niño? Le habías provocado un deseo a succionar. Esa palabra se llamaba como instruir a los niños. Y es la que usa el proverbista para decir, instruye al niño en el camino. Quiere decir, provoca el deseo en los niños de que permanezcan en el camino. A los niños no hay que obligarles a ir a la iglesia como tal. Sí, bueno, aunque no quieran hay que ir. El trabajo de los padres es provocarles un deseo. Hacer un trabajo tan desafiante, tan provocante en ellos, que ellos tengan el deseo, que llegue el domingo y sean los niños los que le digan, hey, papá, mamá, vamos a la iglesia. No, otra vez domingo, otra vez a la iglesia, otra vez viernes, otra vez culto de jóvenes. No. El trabajo de los padres, y para esto hay que tener mucha sabiduría, que hay que pedírsela a Dios. El trabajo de los padres es provocar, lograr que los niños tengan ese deseo, ese anhelo, ese desasosiego de decir, quiero ir a la iglesia. Ese es el trabajo de los padres. Bueno, pero por desgracia hoy muchos jóvenes están obligados en la iglesia. Y bueno, y que nosotros hayamos normalizado esto no significa que esto sea normal. Porque la Biblia está llena de jóvenes temerosos de Dios. No solamente te estoy hablando de Timoteo, es que hay muchísimos casos de jóvenes temerosos de Dios, jóvenes que Dios usaba desde temprana edad. Tenemos el caso de José, que hemos hablado en repetidas ocasiones aquí de él, un muchachito de tan solo 17 años, que dice la Biblia que Dios le daba sueños, le daba visiones, pero unas visiones poderosísimas, como por ejemplo que él tenía 2 hermanos, tenía sus padres, y Dios le muestra en un sueño, en una visión, como que todos sus hermanos se van a postrar delante de él. Incluso Dios le da un nuevo sueño, donde ya no son solamente sus hermanos, sino aún sus padres se van a postrar ante él. Y efectivamente eso es lo que sucede décadas después, cuando él se convierte en la segunda persona más importante de Egipto. Bueno, en resumidas cuentas, pero cuando Dios llama a José, era un adolescente, era un jovencito de 17 años, y Dios lo llama, y este niño llamado José tenía el deseo de servir al Señor. Tenemos el ejemplo del rey David. Nosotros, claro, ya hablamos de David como el gran rey de Israel, como el padre de Salomón, como aquel que conquistó todo el territorio de Israel, como el gran victorioso, como el que derribó a Goliat. Y es cierto, no podemos decir que eso no es cierto. Pero cuando Dios fijó sus ojos en él, era un niño. Cuando Dios depositó la confianza en él, incluso cuando Dios lo unge como el próximo rey de Israel, era un niño. Era tan niño que ni sus padres creían en él. Cuando el profeta Samuel le dice Dios a Samuel, mira, vete a casa de este hombre que entre sus hijos está el futuro rey de Israel. Pues va para esa casa, le dice, mira, que Dios me ha dicho que entre tus hijos va a estar el próximo rey, sácame a todos tus hijos. Y le saca ahí, le pone ahí una cantidad de hijos, 7 si no me equivoco. Y empieza Samuel a mirar uno a uno, y dice, no, aquí no es, será que me he equivocado. Y le da por decirle al padre, oye, ¿no habrá otro hijo? Y dice, sí, hay otro, pero son pastorcillo de ovejas que tengo ahí atrás en el redil. Y cuando Samuel lo ve, dice, ese es. O sea, ni los padres creían en ese niño, pero ya Dios había depositado su confianza en ese muchachito. Tenemos el caso de Daniel. No sé si te has leído el libro bíblico que lleva su nombre, Daniel. Nosotros conocemos hoy a Daniel como el que escribió este libro, Daniel, un libro profético, un libro que habla de la escatología, que habla de los últimos tiempos, apasionante. Pero cuando Dios pone sus ojos en él, era un niño. Era un niño cuando Babilonia conquista Jerusalén y se los lleva cautivos hacia Babilonia. Y en Daniel, viendo que tenía una sabiduría tremenda, la propia Babilonia, que representa al mundo, lo posiciona ya en el palacio real. O sea, y luego se convierte en una de las personas más importantes, en los puestos de gobierno más altos ahí en Babilonia. Pero eso, al principio, cuando Daniel era un niño, es cuando Dios depositó sus ojos en él. El propio Samuel, que te acabo de decir que ungió a David, cuando Dios le llama, era un niño que vivía en el templo. Un niño que mientras el sacerdote, el que debería estar al cuidado y escuchando y velando por escuchar la voz de Dios, mientras que ese hombre estaba durmiendo, había un niño despierto escuchando la voz de Dios. Y Dios lo llama cuando es un niño, Samuel, Samuel, y Samuel le dice, habla, Señor, porque tu siervo oye, tu siervo escucha. Y encontramos que era un niño.
Y te podría poner, para no aburrirte y alargar esto en demasía, pero te podría aquí hablar de muchísimos, muchísimos ejemplos. ¿Conoces, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces? Bueno, ¿y de dónde proviene todo eso? Porque uno, claro, se queda en la multiplicación, se queda en que eran 5,000 hombres, se queda en que los 12 discípulos repartieron los alimentos. Pero bueno, ¿y de dónde viene ese milagro? Dice la Biblia que Jesús se extiende un poco más de lo normal en predicar y estaban en un lugar muy apartado, en un desierto, y ya era de noche. Y entonces un discípulo dice, mira, que aquí hay mucha gente ya y ya está siendo de noche, es mejor que los despachemos, es mejor que los despidamos, que se vayan ya a sus casas porque es tarde y no van a tener que comer, porque aquí nadie tiene para comer. Y de repente pasa un niño con unos pocos peces, panes, y le dice, Señor, toma, y se los da. Unas migajas nada más. Y entonces el Señor, viendo la fe de ese niño, cogió, dio gracias y los repartió a la multitud. Pero el milagro, ¿dónde empezó? De un niño, de un joven. Y Dios usó a un joven para promover uno de los milagros más poderosos y más conocidos de toda la historia. Así que lo siento, David, pero para mí no es normal que hoy los jóvenes no quieran saber del Señor. Amén. Yo entiendo que el mundo es muy atractivo, el mundo jala mucho, tira mucho, arrastra mucho, seduce mucho, todo lo que tú quieras. Pero los jóvenes deberían estar apasionados por el Señor. Y en vez de hacer una crítica hacia los jóvenes, creo que lo sabio sería hacer una autocrítica a los que ya no somos tan jóvenes y decir, ¿qué estamos haciendo mal para que nuestros jóvenes cada vez quieran saber menos de las cosas del Señor? Porque lo fácil es decir, es que son jóvenes, es que... porque nosotros tenemos dos alternativas ante esta situación, es seguir resignándonos y decir, bueno, pues ya volverán, están aquí en España decimos la edad del pavo, ¿verdad? La edad de la tontería, están en la adolescencia, ya volverán. Tenemos esa alternativa o decir, no, aquí hay que luchar por nuestros jóvenes. Aquí hay que lograr que los jóvenes regresen al camino. Aquí lo que nosotros tenemos que lograr es que los jóvenes, hay una estadística, lo que no me viene ahora a la mente el número y no me lo quiero inventar evidentemente, pero la estadística es altísima de cantidad de jóvenes, de hijos de cristianos que no quieren saber del Señor, no del Señor, de la iglesia. Entonces yo creo que no podemos hacer una crítica hacia los jóvenes, sino que nuestro trabajo sabio sería hacer una autocrítica. Oye, ¿qué estoy haciendo yo como padre para que mi hijo o para que mi hija no quiera saber de Dios? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para que la próxima generación no quiera saber del Señor? ¿Tú te has dado cuenta, David, que todo el mundo está gobernado por adultos? Por ejemplo, si yo te dijese, ¿cuál es la edad media de un empresario? Aquí en España, no sé en otros países. Aquí en España, ¿cuál es la edad media de un empresario? Yo diría que unos 45, aproximadamente 48. Pero es que ha dado en el clavo, entre 40 y 49. Esa es la media de un empresario aquí en España. La media de los políticos, aunque cada vez son más jóvenes, y estos datos tienen ya unos cuantos años. Sí, unos 51 más o menos. 48. Ay, pero tú me estás mirando aquí, voy a taparte aquí, hombre. 55 años, sí señor, 55 años. ¿De los policías? De los policías yo creo que están más jóvenes, yo creo que sobre 27, 25. Por no, ahí. Bastante más, ahí bastante, ¿sí? 46 años, la edad media. La edad media sí, 46 años. ¿Y de los pastores? ¿Cuál es la edad media de los pastores aquí en España? Unos 51. No he encontrado ese dato. Me engañó, Ahí. No te estaba preguntando, para lo mejor tú sí sabías el dato. No No lo he encontrado, pero normalmente siempre se tiende a ver a los pastores como personas mayores. Mira, te voy a contar una anécdota, si me permites 2 minutos. Sí, hoy tenemos tiempo. Con nosotros había una mujer, ya falleció hace poquito, doña Marta, mira que queríamos a esa mujer. Se murió el mismo día de su cumpleaños, fue a la iglesia, era domingo, fue a la iglesia, 91 años cumplía, ella fue a la iglesia, la felicitamos en el culto, le cantamos el cumpleaños feliz, ella, no me digas cómo ni por qué, sabía que se iba con el Señor, ya se despidió de una manera especial de la iglesia, llegó a la casa, se juntó con su familia, le cantaron el cumpleaños feliz, comió la tarta, se sentó y falleció. Y al día siguiente le estábamos celebrando el funeral, ¿qué te parece? Una cosa pero tremenda. Bueno, cuando esta mujer empezó a venir a la iglesia con nosotros hace ya 5 años, bueno, no recuerdo mucho. Ella estuvo viniendo como 3, 4 meses y un día se me acerca. Es que era una viejita encantadora, de verdad, más buena y temerosa de Dios donde las haya. Y un día se me acerca, a los 3, 4 meses, David, me dice, mire, quiero hacerle una pregunta. Digo, sí, dígame, doña Marta. Me dice, ¿y cuándo viene el pastor? Claro, yo digo, esta mujer está preguntando seguramente por mi pastor, por José Manuel Sierra. Digo yo, ¿no? Digo, ¿a quién se refiere? ¿A José Manuel Sierra? Y dice, no, el pastor de esta iglesia. Y yo digo, no la entiendo, doña Marta.
¿a quién quiere conocer usted? Dice, no, yo quiero saber cuándo viene el pastor de la iglesia. Yo le dije, mira, el pastor soy yo. Me dice, no, el pastor. Digo, doña Marta, explíqueme bien, yo no la estoy entendiendo. ¿Qué me quiere decir usted? Porque no entiendo, usted me está preguntando por alguien que soy yo. Me dice, tú eres el pastor. Claro, no se lo imaginaba. Claro, digo, no, yo digo, sí, yo soy el pastor de la iglesia, doña Marta. Vale. Claro, ella en su mente, pues se imaginaría ya pues, una persona ya de 60. Y no sé los años, la imagen que ella tenía de los pastores, pero le chocaba que un pastor de menos de 40 años estuviera pastoreando ya 2 congregaciones, porque es la imagen que se tiene hoy en día, ¿no? Todos estos datos de empresarios, políticos, pastores, gente que está en autoridad, que sean mayores, nos dan el mensaje de que parece que los jóvenes no están aptos para el gobierno, no están aptos para gobernar, no están aptos para liderar, no están aptos para llevar iglesia. Y este es un mensaje que ha calado dentro de nuestra generación, y se les dice a los jóvenes que, bueno, que tu única labor, tu único rol, tu única misión en tu juventud es prepararte para el día de mañana. Esa frase conocidísima. Sí. Prepárate para que el día de mañana seas alguien, le decimos a nuestros jóvenes. Bueno, ¿y por qué no lo puedo ser ahora? Prepárate para que el día... En las iglesias tenemos frases, no todo es bueno. Y vamos a hacer una autocrítica aquí ahora. Tampoco me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero solemos decir siempre cuando pasamos a los niños a la escuelita dominical, bueno, ahí están los futuros líderes, los futuros pastores. Bueno, ¿y por qué futuros? ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no escogió a un niño de 8 años para que fuera rey en la Biblia? ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no llamó a David cuando era un niño? ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no llamó a Samuel cuando era un niño? ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no llamó a Jeremías cuando era un niño? ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no llamó a cantidad de niños en su temprana edad? ¿Por qué siempre decimos para que el día de mañana, mira, ahí están los futuros adoradores, los futuros pastores, los futuros evangelistas? Bueno, ¿y por qué no pueden estar ahora adorando al Señor? Si tú vas a la iglesia nuestra, tú te vas a encontrar muchos domingos a niños, literalmente, sirviendo, por ejemplo, en los sugieres. Tenemos a Dana, una niña aquí majorera criada aquí en el Morrojable, sirviendo como mujer. Y está ahí con 10 añitos, ya está sirviendo al Señor. Tenemos a niños en la alabanza, literalmente. Lógicamente, se les ha educado para que tengan que tener una seriedad en el Señor, ¿verdad? Pero niños en la alabanza, niños sirviendo. Porque yo entiendo lo que dice la Biblia, que es bueno que los niños, que las personas sirvan a Dios desde su juventud. Y los padres muchas veces hemos caído en el error, en la trampa, con toda nuestra buena intención, ¿no? De decirle a nuestros hijos, prepárate para que el día de mañana tengas un buen futuro. Bueno, Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Evidentemente. Mientras que los adultos querían, no, los niños molestan, ¿no? Jesús dijo, no, a lo mejor quien molesta eres tú. Yo en la iglesia siempre digo algo. Los padres me tienen una manía a mí en la iglesia tremenda. Déjame beber agua, pues se me seca esta Recuerda, por ejemplo, que hoy el programa dura un poquito más para todas esas personas que quieren que dure un poquito más. Hoy dura un poquito más. Hoy tienen ese gusto para concedido. Nosotros en la iglesia, los bebés, no tenemos clase para bebés, entonces los bebés tienen que estar en la iglesia. Ahora tenemos un lugar para ellos, ¿verdad? Que es en la zona trasera, no por apartarlos ni mucho menos, no, porque somos conscientes, somos personas conocedoras de que un niño no te aguanta, o un bebé no te aguanta lo que te aguanta un adulto en la iglesia. Y a lo mejor a la media hora ya se pone perretoso, ya se pone a llorar, pues los ponemos atrás para que los padres tengan más facilidad en sacarlos fuera a la calle, para calmarlos un poquito. Y entonces, cuando a veces se escucha a un niño llorar en la iglesia o algo, la gente se empieza a mirar como, mira, este niño. Y yo siempre les digo, no, escuchen una cosa, los niños no molestan. ¿Quiénes molestan? Los padres que no corrijan a los niños, eso sí molesta. Pero un niño no molesta, hombre. Un niño que corra, un niño que grite, un niño que llore. Los niños no molestan porque son niños y no podemos impedir a los niños acercarse al Señor. Ahora, si molesta a un padre que ve a su niño corriendo por la iglesia y no le diga nada. Si molesta a un padre que su niño lleva 10 minutos en la iglesia llorando y no lo corrija. Si molesta a un padre que ve a su niño destrozando todo por ahí y no le dice nada. Eso sí molesta, pero un niño no molesta, hombre. Un niño es niño y a los niños no se les puede, como tú bien has dicho, no se les puede impedir que se acerquen al Señor. Entonces yo encuentro, David, que mientras estamos preparando a nuestros hijos para ser los mejores abogados, los mejores médicos, para que tengan la mejor titulación colgada en la pared de un despacho, para que tengan las mejores casas, para que tengan los mejores coches y un montón de dinero ahorrado pensando que eso es lo mejor, hubo un hombre en la Biblia que tuvo todo eso y aún más, que fue el apóstol Pablo, y dijo, ¿sabes qué es eso? Un montón de basura.
todos esos títulos, todos esos logros, todas esas conquistas, sin tener a Jesús, es un montón de basura. Todo eso lo tengo por basura con tal de conocer a Jesús, dijo el apóstol Pablo. Porque si nosotros logramos tener en nuestras casas y en nuestras iglesias a los mejores médicos, a los mejores abogados, a los mejores profesionales, pero no logramos que Cristo entre en sus corazones, todo eso es basura. Todo eso no sirve absolutamente para nada. Ojo, yo no estoy en contra ni muchísimo menos de la preparación. Todo lo contrario. A los jóvenes hay que decirle todo lo que te pueda formar, fórmate. Si te puedes sacar una carrera, sácate una carrera. Si puedes estudiar un máster, hazlo. Si puedes sacar un FP, hazlo. Un grado medio, hazlo. O sea, todo lo que te puedas formar, hazlo. Pero todo eso, si lo obtienes sin Cristo, no sirve para nada. Lo más importante en nuestros jóvenes, David, es que conozcan al Señor. Y Timoteo era un tipo fiel al Señor, aún desde su juventud, y tenía muy buen testimonio. Dice la Biblia que toda persona que conocía a Timoteo hablaba bien de él. Incluso dentro de su ciudad, que era de la ciudad de Listra, como de otros lugares, todos hablaban bien de Timoteo. Nadie hablaba mal de él. Este joven llamado Timoteo, temeroso de Dios, se convirtió en un titán, en un guerrero del evangelio. Pasó de ser un joven discípulo a un ayudante del apóstol Pablo, hasta que Pablo incluso lo comisionó como pastor, como te decía antes, y Pablo en un momento dado le tiene que decir: Timoteo, que nadie te tenga en poco por tu juventud, no dejes que te menosprecien por ser joven. Se ve que Timoteo como que se venía abajo, ¿verdad? O algunos se querían aprovechar de su juventud y se le querían subir a la chepa, como aquí decimos, ¿verdad? Y Pablo tiene que intervenir y le dice: no permitas eso, Timoteo, que nadie te tenga en poco por tu juventud. Tú no eres menos por ser joven. Tú tienes que ser ejemplo en conducta, en amor, en fe, en verdad. Tú tienes que demostrar que aún siendo joven, a una temprana edad, se puede servir al Señor. De hecho, las últimas palabras que nosotros conocemos del apóstol Pablo fueron dedicadas a Timoteo. Bueno, todo en cuanto a la vida de Timoteo, siempre es para bien. Todo. La vida de él va de menos a más. Su vida va siempre creciendo. Según dice la historia, ahí ya sí nos tenemos que ir a fuentes extrabíblicas, porque la Biblia no habla de eso. Según la historia, Timoteo muere como mártir en Éfeso, en la iglesia que él estaba pastoreando, que es lo que hoy es Turquía, allá por el año 97 después de Cristo. Bueno, a lo que quiero apuntar, que ya me has dicho que el programa puede durar más, me voy a enrollar aquí como una persiana, madre mía. Bueno, a lo que vamos. ¿Cómo este joven desconocido de una ciudad perdida llamada Listra logró convertirse en un verdadero siervo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que un niño que nadie conocía, de un lugar apartadísimo, llegó a ser quien fuese? Tenemos 2 cartas en la Biblia que llevan su nombre. Pablo se las dedica a Timoteo. Primera y segunda carta de Timoteo. La Biblia habla muchísimo de Timoteo. ¿Cómo es posible que un niño desconocido se llegue a convertir en un verdadero hombre de Dios? Claro, la respuesta fácil podría ser porque Pablo lo instruyó. Porque Pablo fue su mentor, Pablo fue su pastor. Y educarte a los pies de Pablo, imagínate. No, esa no es la respuesta. Porque si esa fuese la respuesta, entonces Judas nunca hubiera vendido al Señor. Porque mejor profesor que Judas no tuvo nadie, que fue Jesús, ¿verdad? El tema no estaba en Pablo, ni muchísimo menos. Timoteo llegó a ser quien fue porque en su casa le enseñaron a buscar de Dios. Y esto es lo importante. La Biblia nos habla de su madre y de su abuela, 2 mujeres llamadas Eunice y Loida, donde Pablo dice que esta madre y esta abuela tenían una fe no fingida, que se la supieron transmitir a su hijo y le enseñaban las sagradas escrituras desde su niñez, literalmente, dice la Biblia. Entonces, décadas atrás de que hubiera un siervo de Dios llamado Timoteo, había una mujer llamada Loida que educó a su hija Eunice en la fe. Y esta hija Eunice educó a su hijo Timoteo en la fe. Y tanto Loida como Eunice pudieron transmitir una fe genuina a Timoteo, no solo porque supieron transmitirla verbalmente, sino porque esa fe habitaba en ellas, dice la Biblia. Pablo le dice: la fe que habitaba en tu abuela y en tu madre ahora habita en ti, le dice Pablo. Entonces yo le decía a la iglesia, al final la fe no solamente se tiene que enseñar verbalmente, sino que es la pasamos a la gente. Nosotros traspasamos lo que habita en nosotros. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, David. Por eso a la gente hay que decirle: oye, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque si tú estás mal con Dios, no pretendas tener hijos que sean unos siervos de Dios, ¿verdad? Nosotros, Damaris y yo, en esto estamos súper entrenados los dos.
nosotros sabemos qué niños en su casa se vive la palabra de Dios y qué niños no. Hay muchos niños que van a la iglesia que en su casa no se vive un ambiente cristiano. Se escucha música que no se debe escuchar, nunca se ora, no se lee la Biblia, pues se ven cosas en la tele que no se tienen que ver, conversaciones que no se tienen que dar. Y por más que después tú vayas a la iglesia como familia y levantes tus manos, que eso me parece estupendo, nunca deje de hacerlo nadie, pero uno sabe cuándo un hijo está siendo criado en una familia cristiana o en una familia religiosa, que es muy diferente. Porque los niños, cuando están siendo criados en el evangelio verdaderamente, saben orar. Bueno, nosotros, es que sobre todo Damaris, pero Damaris y yo estamos, para esto ya tenemos un ojo clínico, un ojo entrenado y sabemos decir, en esta casa se vive al Señor. Este tipo tiene unos padres que temen al Señor. O este niño en su casa, madre mía, que lo están trayendo los domingos a la iglesia, pero en su casa a saber. Y eso se nota porque lo que habita en nosotros lo transmitimos. Nosotros no transmitimos lo que hablamos, sino lo que somos. Por eso, si nosotros queremos hijos fuertes, jóvenes fuertes en el Señor, ¿quién tiene que ser primero el fuerte? Nosotros. Tú que eres padre, que ya tienes tus hijos y me llevas la delantera en esto porque mi hija es más chiquitita que los tuyos, sabes perfectamente que los niños aprenden por imitación. Sí, claro, como loro. Como loro. Exacto. Tú le puedes decir 1000 veces, haz esto, pero si a ti te ven haciendo lo contrario, ¿qué van a hacer? Lo contrario, lo que te ven haciendo es lo que van a hacer. Entonces, yo a veces veo en mi hija reflejado a mi mujer, es que hace lo mismo, los mismos gestos, habla como ella, se expresa como ella. Y yo digo, claro, es que está todo el día con ella. Y entonces al final nosotros le podemos decir lo que queramos a ella, pero ella ve que mamá hace esto. Ella ve que papá hace esto. Mira, nosotros en la iglesia, te pongo un ejemplo. Nosotros en la iglesia, todos los domingos, pero esto siempre, esto no hay, no un domingo, no, siempre. Antes de cada culto yo me reúno con los servidores. Los servidores son las personas que van a servir en la iglesia ese domingo. Ya sean ujieres, alabanza, con los niños, cafetería, lo que quiera que sea. Yo los llamo aparte. Siempre digo, bueno, los servidores vengan conmigo, les doy una palabra y oramos todos juntos. ¿Qué crees que hace mi hija? Mi hija, cuando ya llega el momento, papi, ¿puedo llamar yo a los servidores? Y se sube a la plataforma, todos los servidores pasen adelante que vamos a orar. Y dice, qué bonito, ¿no? Hace lo mismo que hace el padre. Y el otro día le dijimos, porque yo comparto la palabra, oramos, pero luego siempre le suelo decir a alguien, bueno, fulanito, ora tú. Pero mi hija me dijo, yo quiero orar. Digo, ¿sí? ¿Tú quieres orar delante de todos? Sí, yo quiero orar. Y ella oró y yo dije, bueno, yo creo que fui yo porque soy el padre, se me caía la baba, ¿no? Pero qué oración tan bonita. ¿Por qué? Porque es lo que ven sus padres. Claro. Es lo que ven. Entonces está simplemente manifestando lo que para ella es normal. Un patrón. Exactamente. El otro día, te pongo otro ejemplo. Para nada me dijiste que el programa hoy se alarga más. Sí. Porque estamos aquí todavía a un cuarto de... Lo sé, llevamos 33 minutos ya. ¿Y no empezamos? El otro día fuimos a Mercadona, el día 31 de octubre, que sabes que se celebra la dichosa... Bueno, se celebra tu cumpleaños, es la mejor fiesta, pero claro, también la dichosa fiesta de Halloween, que a mí no me gusta un pelo. Entonces fuimos al Mercadona a comprar. Bueno, no se pueden decir nombres. Fuimos a un supermercado. No pasa nada, después vamos a pedir la publicidad. Fuimos a un supermercado a comprar y entonces la cajera le dice a mi hija, ay, porque era por la mañana, ay, hoy no fuiste a clases y había fiesta de Halloween. Y le dice la niña, no, Halloween no, porque Halloween es una fiesta que no le agrada a Dios. Así le dice. Claro, tú ves a una niña de 4 años decir eso, la cajera se quedó, me miró, digo, efectivamente, esa fiesta no le agrada a Dios. Pero para la niña es normal decir eso. Claro. Y para la niña decir un Dios te bendiga es normal. Para la niña vamos a orar, vamos a hacer, es normal. Para otro es como, ¿qué estás diciendo? Pero para ella es normal porque lo vive en la casa. Y se le educa que todos los días hay que orar. Antes de comer hay que dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque esos alimentos no los ha puesto ni mamá ni papá, ha sido Dios quien ha provisto. Y hay que darle gracias a Dios por esos alimentos. Antes de dormir hay que darle gracias. Por las mañanas hay que hacer el devocional. Y se educa a los niños así para que cuando sean mayores y papá y mamá no tengan autoridad ni potestad sobre ella pueda caminar en los caminos de Dios. Entonces, qué importante de verdad es que nuestros hijos sean buenos estudiantes, estén bien educados, que tengan todas las necesidades cubiertas, pero más importante es que nuestros hijos conozcan del Señor. Y Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, criaron a Timoteo desde que era niño en la palabra de Dios. Ahí me gustaría leerte decenas y decenas de versículos que hablan de esto, de cómo le instruyeron en las escrituras desde que eran niños. Yo le preguntaba a la iglesia, ¿y qué le estás enseñando a todos tus hijos?
¿Qué le estás instruyendo? ¿Qué prioridades le estás enseñando a tus hijos? Y estas dos mujeres formaron al joven Timoteo. Y esto nos da la enseñanza, David, de que son las familias las que forman a los niños. No son los colegios, no son las instituciones, no son las actividades extraescolares. Son las familias las que tienen que instruir a los niños. No son los teléfonos. Lo fácil es decir al niño, toma y cállate un poco, ¿verdad? O ponte a ver la tele y cállate un poco, déjame tranquilo media hora. Eso es lo fácil. Pero quien educa a los niños, quien forma el carácter de los niños, tienen que ser los padres. Y creo, otra autocrítica voy a hacer, creo que hoy estamos entregando a nuestros jóvenes al mundo. ¿Por qué? Porque este mundo nos aprieta tanto, nos asfixia tanto, nos exprime tanto laboralmente hablando, que llegamos tan cansados, tan reventados, si me permite esta expresión, tan fatigados a casa, que no tenemos tiempo de sentarnos con nuestros hijos. Y lo fácil es que lo que te acabo de decir, mira, toma, ponte a ver una película y ponte frente a la pantalla, frente a la tele a ver una película, y los estamos entregando a las cosas del mundo. No lo hacemos por maldad, pero es por el cansancio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que proteger. Hay que proteger a los niños, y más en esta sociedad, David. Tú ya porque los tienes criados, ya los tienes, bueno, tampoco para entrar aquí en intimidades, pero ya tienen una edad tus hijos. Pero el mayor 14, la pequeña 9. Imagínate, bueno, 9 añitos, todavía jovencita. Sí. Pero es tan difícil, pero tan difícil. El otro día, mi hija con 4 años, con unas amiguitas, y papi, da para que el TikTok. Digo, ¿cómo? No, para poner un baile en TikTok. Digo, ¿un TikTok? Pues si tú tienes 4 años, ¿por qué me estás hablando tú, muchacha? Si tienes 4 años, ¿me vas a venir a mí con TikTok? Sí, poner un TikTok. No. Es que mi amiga tiene. A mí me trae sin cuidado lo que tenga tu amiga. A ver, pero honestamente. Y los padres estaban ahí, y los padres me miraron como, ay, me da lo mismo. Pero mi hija con 4 años no va a tener TikTok. Mi hija con 4 años no va a tener un teléfono móvil. Mi hija no va a tener ciertas cosas porque no tiene por qué tener ciertas cosas. Hay que proteger. No podemos entregar así de fácil a nuestros hijos a este sistema del mundo tan liberal, tan... No, hay que protegerlo. Mira, hay una historia, déjame contarte esta historia que es buenísima. Hay una historia en la Biblia. Una madre llamada Jocabet, quien entiende de Biblia ya sabe de quién estamos hablando. Una madre llamada Jocabet que le tocó vivir en un tiempo muy difícil, un tiempo incluso me atrevería a decir mucho más difícil del que nos ha tocado a vivir nosotros. Resulta que los hebreos habían caído en esclavitud en Egipto, ya llevaban 400 años como esclavos allí, y como estaban creciendo tanto, los hebreos habían crecido tanto que el propio faraón de Egipto empezó a tener miedo. Dice, oye, esta gente se está multiplicando aquí, pero es exagerado. Entraron un par de cientos y ya son cientos de miles los que hay aquí. Entonces, algo hay que hacer, porque si siguen creciendo de esta manera, en un par de años se pueden rebelar contra nosotros, presentarnos una guerra y ganarnos. ¿Qué hace Faraón? Algo diabólico totalmente. Obliga a que todos los bebés que nazcan machos, o varones, mejor dicho, machos para los animales, ¿no? Sí. A todos los bebés varones había que matarlos. Así hay que estar durante años para que en un futuro pues que no haya una reproducción y todo esto, ¿no? Hay que matar a todo bebé varón. Qué bueno que siempre Dios guarda un remanente fiel allí donde vaya. Siempre Dios se hace valer de un grupito pequeño, de un remanente fiel al Señor, aunque impere la ley del diablo, siempre hay un remanente fiel siendo fiel al Señor. Y había 2 parteras que se llaman Cifra y Fúa. Qué nombres, ¿no? Total. pero así se llamaban. Que dice que temían a Dios. Y entonces, cuando tenían las hebreas un bebé varón, lo escondían y se lo daban. Llévatelo. La orden estaba dicho, hay que matarlos. El mundo decía, hay que matarlos. Estas parteras decían, no, llévatelo. Y dice la Biblia que Dios bendijo a esas parteras. Y uno dice, ¿cómo que Dios las bendijo si mintieron? No, pero es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si a mí una ley de este mundo me dice que tengo que ir en contra de la palabra de Dios, yo puedo con todas las de la ley rebelarme a esa ley humana para someterme a la ley de Dios. Y Dios me va a bendecir. Entonces estas mujeres no los querían matar y se los dieron. Entonces esta madre, Jocabet, tiene un niño y dice que viendo que era hermoso lo quiso proteger. Claro, todas las madres ven a sus hijos hermosos, ¿no? Pero esta palabra hermoso que usa la Biblia, estoy hablando de la madre de Moisés. Esta palabra hermoso no habla de belleza en sí, sino habla de algo divino, algo... La madre que conocía las escrituras o las pocas palabras que habían en aquel entonces,
sabía que tenía que venir un redentor, un salvador. Y ella vio en ese bebé, que era Moisés, y dijo, oye, ¿y si este es el salvador? De hecho lo fue, no fue el salvador del mundo, pero sí fue el salvador de Israel. Fue el que los libertó, más que el salvador, el libertador de Israel. Y a través de él fue libre todo el pueblo, ¿verdad? Pero ella dice, ¿y si mi hijo es el Mesías? ¿Y si mi hijo es el libertador? Pues ella dice que lo protegió. Claro, tú imagínate proteger a tu bebé al lado de una casa donde esa mujer se había tenido que sacrificar a su hijo. Entonces era todo un peligro, se estaba exponiendo a que los demás le denunciaran, se estaba exponiendo a que le acusaran, a que la delataran delante de Faraón, bueno, a un montón de cosas. Pero esta madre lo que hizo fue proteger a su hijo. Y yo le decía a la iglesia, nosotros tenemos que ser como Jocabet, proteger a nuestro hijo, protegerlos, no podemos entregarlos. Aunque la ley nos diga algo, protege a tu hijo. Aunque te digan que hay que hacer esto con ellos, hay que no sé qué, hay que adoctrinarlos de esta manera, hay que meterles este pensamiento. No, yo mientras esté de mi mano, David, yo voy a proteger, no sobreproteger, que es diferente. No puedo meter a mis hijos en una burbuja, pero sí los tengo que proteger de este mundo. Y frenar esos ataques del diablo que quieren venir contra nuestros hijos, yo los tengo que proteger a toda costa. Esta mujer incluso antes, cuando ya no podía esconderlo más, ya Moisés tenía 3 meses, ya no lo podía esconder más, no lo entregó tampoco a sacrificar, sino dice que lo metió en un río, ¿sabes la historia? ¿No? Y después se lo encontró la hija de Faraón y al final se convirtió en quien fue, en Moisés. Pero lo que quiero decir es cómo Jocabet protegió a sus hijos. Y así tiene que ser la iglesia de hoy. Proteger a nuestros jóvenes, hombre. Hay que proteger a nuestros niños. No los entreguemos tan fácilmente a esta música corrupta, a esta televisión tan pagana, a estas fiestas tan impías. Hay que proteger un poquito, ¿verdad? Y tenemos que ser padres que nos mantengamos fieles a Dios por encima de absolutamente todo. ¿Me das 5 minutos o pasamos a preguntas? Llevamos 42 minutos. Yo creo ya pasar a preguntas, ¿quieres? No, tienes 5 minutos. Venga, 5 minutos y me cortas ya si quieres, porque esto es interesante. Porque nosotros podríamos pensar, David, que Timoteo se convirtió en un gran siervo de Dios porque su casa era una casa idílica. Ya te hablé de la madre, te hablé de la abuela, de Eloida, de Eunice, y decimos, claro, con un hogar perfecto es normal que salgan hijos perfectos. No. Timoteo venía de una familia disfuncional. Timoteo venía de una familia bastante complicada, de un hogar bastante complicado. La Biblia nos dice que su madre era creyente, pero su padre no. Su padre era un gentil, su padre no quiso circuncidarlo cuando tenía que haberlo hecho. Circuncidar en aquel tiempo era sinónimo de introducirlo en la fe, ¿verdad? No lo hizo, y luego más tarde lo tiene que hacer Pablo porque su propio padre no lo hizo. Entonces encontramos en Timoteo a un joven apasionado por Dios, aunque su casa no era perfecta. Su casa era un matrimonio con problemas, era un matrimonio donde mamá amaba a Dios pero papá no, y probablemente incluso se oponía a la fe. El hecho de que no circuncidara al hijo, aunque la madre fuera judía, eso nos habla de una oposición por padre de Timoteo. Así que encontramos que Timoteo se crió en un ambiente hostil, en una familia no perfecta. De hecho, todo esto que te quiero resumir en 2 minutos ahora, en estos últimos 2 minutos, hay una predicación muy buena que no recuerdo cómo la llamé. Familias disfuncionales o Dios restaura familia, no me acuerdo, está ahí en el canal, subida estos últimos días, pero que habla de cómo Dios puede levantar a jóvenes aún cuando sus hogares son un caos. Porque cuando uno tiene el deseo verdaderamente, Dios lo arregla absolutamente todo. Amén. Ahí sí que lo dejamos porque si no nos enrollamos aquí, vamos. Llevamos casi 43 minutos y Madre no pregunta todavía. Pastor, ¿qué ejemplo nos dejó Jesús que los jóvenes hoy necesitan redescubrir? Bueno, creo que el mejor ejemplo sería el ejemplo de la identidad. Jesús tenía claro quién era. Yo creo que hoy los jóvenes necesitan redescubrir su identidad. ¿Quiénes son? ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida, verdad? Más allá de abrirte una cuenta en Instagram, una cuenta en una red social y ser conocido por las plataformas digitales, tenemos que volver a redescubrir el gran ejemplo de tener claro quiénes somos. ¿Sabes ese episodio cuando Jesús se bautiza? Que lo bautiza su propio primo, Juan el Bautista. Y cuando él sale de las aguas, dice la Biblia que se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. En el famoso pasaje de la transfiguración, que te hablé hace unas semanas de ese pasaje, cuando en aquel momento Pedro, el inoportuno, ¿cómo dijiste tú? Pedro el bocachancla. El bocachancla. Sí, claro. Pero el bocachancla mete la pata cuando no la tiene que meter y el Padre desde el cielo tiene que interrumpir y vuelve a decir lo mismo. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Esas palabras
le hacían recordar a Jesús quién era. Jesús tenía claro quién era. Sabía de dónde había venido y hacia dónde iba. Él tenía clara la identidad. Él sabía, él no se dejó llevar ni por las críticas ni por los halagos, porque eso es importante. Sí. A Jesús lo criticaron todo lo que no está ni en los escritos, ¿verdad? Y lo criticaron, pero él se mantuvo como fiel. A Jesús lo elevaron casi hasta las nubes, ¿verdad? Dice la Biblia que en la última entrada a Jerusalén, de hecho la conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, todo el mundo proclamándolo como rey, pero él no se desvió ni a un lado ni hacia otro. Los halagos no le hicieron elevarse, ni las críticas le hicieron hundirse. Él se mantuvo siempre fiel, porque él sabía quién era y para lo que había venido. Y él vino aquí a morir en una cruz, a traer salvación al ser humano. Y yo creo que eso es uno de los grandes ejemplos que hoy los jóvenes tienen que redescubrir. Su identidad. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué propósito tiene esta vida más allá del de nacer, crecer, reproducirse y morir? Más allá del de levantarme todos los días a las 6 de la mañana para ir a estudiar o para ir a trabajar y no, algo más tiene que haber, hombre, algo más, algún propósito tiene que haber más, ¿no? Es como hace unos meses atrás le decía aquí a un joven del pueblo, bueno, ¿y qué quieres ser de mayor? No, yo quiero ser camarero en el hotel. Yo le decía, ¿en serio? ¿Ese es tu sueño? Gloria a Dios, qué bueno, pero no hay más. Metre, me dice. Bueno, gloria a Dios, qué bueno, pero tiene que haber algo más. O sea, ¿en serio me estás diciendo que tu vida se va a limitar a trabajar? O sea, ¿para eso estás aquí? ¿Para trabajar nada más? Tiene que haber un propósito eterno. Tiene que haber algo que cuando ya te jubiles, entonces ¿qué pasa? Que cuando te jubiles dejas de tener propósito en esta vida, dejas de existir. No, tiene que haber algo más, hombre. Entonces, el gran ejemplo que nos dejó Jesús tiene que ser el redescubrir nuestra identidad, quiénes somos. La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Nadie sabe ni conocerá su propósito sin conocer a Jesús. Entonces tenemos que conocer al Señor para redescubrir cuál es nuestra identidad. Y si me preguntases el último consejo, ¿qué consejo nos dejó Jesús? ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? El de la obediencia. Hoy los jóvenes, lo que les falta, creo yo, es obediencia, ¿verdad? Los antiguos dirían, lo que a los jóvenes les hace falta es la mili. El palo, la mili, que vuelva la mili. Mucha mano izquierda. Mucha mano izquierda, que vuelva la mili. Y bueno, en ciertos casos no te digo que no. Sí. Pero creo que hay que enseñarles obediencia. Dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia. La obediencia se aprende. No es que mi hijo no es obediente. No es obediente porque no lo has enseñado. A los niños se les enseña la obediencia. Y hay que enseñarles. Y entonces yo creo que el gran ejemplo de Jesús es que Jesús, siendo Dios, se sujetó. Fue obediente, dice la Biblia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que saber que Jesús era una persona obediente y así tiene que ser, que sean jóvenes obedientes, que aprendan a ser obedientes estos jóvenes, porque la obediencia es la puerta de toda bendición. Qué bonito. Pastor, ¿qué debería hacer la iglesia para conectar mejor con las nuevas generaciones? Bueno, ¿qué tendría que hacer la iglesia? Lo único que tiene que hacer la iglesia para conectar mejor con las nuevas generaciones es imitar a Jesús, seguir los pasos del Señor. Porque a veces se puede caer y se ha caído en la trampa y en el error grandísimo, un error garrafal, de cambiar el mensaje para atraer jóvenes. No, mi hermano, esto no es así. El mensaje nunca se puede cambiar. El evangelio no es negociable. El evangelio es poder de Dios, dice Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Hay dentro de nuestra fe hay cosas negociables, pero hay cosas no negociables. Cosas negociables, por ejemplo, bueno, pues yo puedo llegar a entender que haya iglesias que no les guste que haya una batería, de un instrumento, sí, una batería en su iglesia porque son más conservadores. Bueno, pues eso es negociable. ¿Tú en tu congregación no quieres tener iglesia? Pues bueno, pues para ti me parece estupendo. Nosotros sí, pues perfecto. Hay iglesias que dicen, no, las mujeres tienen que ir con las faldas por debajo de los tobillos, no se pueden poner pantalones y no se puede... Bueno, está bien, hay cosas y cosas, ¿verdad? Cada uno que piense lo que quiere, pero luego hay cosas no negociables. Y el evangelio es no negociable. Nosotros lo que no podemos hacer es cambiar el mensaje, suavizar el mensaje para, como tú bien dices ahora, para conectar con la siguiente generación. No. Porque al final eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y yo creo en las palabras del apóstol Pablo cuando dice que si alguno predica otro evangelio que no sea el verdadero evangelio de Cristo, sea anatema, sea de maldición. No hay otro evangelio.
Y el evangelio no se puede modificar, el evangelio no necesita ser modernizado, no necesita ser editado, no necesita ni sumarse ni quitarse. Y hay de aquel, dice la Biblia, que le quite ni una coma ni una tilde. ¿Verdad? Es que no se puede hacer absolutamente nada. La Biblia sigue siendo suficiente. No hay nada más que hacer salvo ser fiel a Jesús. A mí, por ponerte un ejemplo, no sé si a ti te pasa lo mismo, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo ya he vivido, creo que son 3 o 4 cambios de papa en mi vida. He visto pasar... Juan Pablo II, Benedicto, Papa Francisco y ahora el cuarto. Sí, 4, o sea, yo he visto 3 cambios de papa. He visto 4, por lo tanto 3 cambios de papa. Y parece como que siempre uno de los... a ver qué palabra es la correcta. Uno de los grandes... ¿cómo se dice? Ayúdame con la palabra. Evento. No, de la ilusión de la gente. No es la ilusión, no me sale la palabra ahora. Anhelo. El anhelo de la gente es saber qué cambios va a traer el Papa, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Si va a ser más moderno, va a ser más conservador, qué piensa sobre la homosexualidad, sobre el aborto, sobre el sacerdocio femenino. O sea, ¿cuál es la postura de este Papa? Y yo siempre digo, pero no debería ser la misma, sea quien sea. Sí. Si solo hay un evangelio, a ver si me entiende. Y todos están a la expectativa, esa es la palabra. Están como a la expectativa de, a ver, ahora, ¿cómo se llama el que ha salido ahora? El estadounidense. El estadounidense le llaman León, pero no sé cómo se llama. Bueno, a ver qué opinión va a tener referente a esto, referente a lo otro. Y yo siempre digo, pero si es que hay cosas no negociables, hombre. Hay cosas que uno tiene que ser así y punto. La doctrina es inamovible. La doctrina no se puede cambiar. Y uno dice, no, es Robert Francis Prevost. Efectivamente, León XIV, si no me equivoco, ¿no? Correcto, León XIV. ¿Cómo se llama? Robert Francis Prevost. Prevost, estadounidense. Entonces, hay cosas no negociables. Para conectar a la siguiente generación, lo que tenemos que hacer es imitar a Jesús, David. Nada del otro mundo. Para conectar con las nuevas generaciones, la iglesia debe amar como Jesús amó. Yo creo que el problema es que a veces hay muchas personas con una constante condenación hacia los demás y creo que lo mejor que podemos hacer con los jóvenes es amarlos. Siempre está, y yo caí en el error hasta que aprendí, Dios me enseñó que no podemos decir, es que a estos jóvenes no hay quien los entienda. Bueno, pues si no hay quien los entienda, lo que tienes que hacer es trabajar para entenderlo, ¿verdad? Amén. Porque lo fácil es decir, no, es que esta generación no sabe nada. O la generación de cristal. No, sí es verdad que es un poco blandengue, yo creo, esta generación, ¿verdad? Sí. Creo yo, ese es mi punto de vista. Pero lo que tenemos que hacer, yo creo, es, la palabra no sería rebajarnos, pero sí ponernos a su altura e intentar entenderlos, ¿verdad? Y para conectar con ellos, tenemos que entenderlos a ellos. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es amarlos. La Biblia dice en Colosenses, la carta que Pablo le escribe a Colosenses, que sobre toda cosa tenemos que vestirnos de amor, porque el amor es el vínculo perfecto, ¿verdad? Uno se vincula a otra persona a través del amor. Entonces, cuando la iglesia ama de verdad a los jóvenes, ese es el vínculo que vamos a tener. La iglesia tiene que reflejar el carácter de Cristo. Es un carácter humilde, un carácter manso, un carácter cercano. Y yo creo que la mejor estrategia para conectar con la siguiente generación es el amor. Amén. Pastor, ¿cómo pueden los jóvenes sentirse parte activa de la iglesia y no solo espectadores? Sí, es verdad, porque oye, es verdad esa pregunta que tú haces, porque a veces los jóvenes van simplemente como espectadores, ¿no? Se sientan ahí y ya, y más allá del culto de jóvenes que en algunas iglesias hay, nosotros tenemos actividades para jóvenes, parece como que ya no pueden hacer otra cosa, ¿no? Como hablábamos antes de Timoteo, pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, yo creo que los jóvenes empiezan a sentirse de una manera, empiezan a sentirse parte activa dentro de la iglesia cuando descubren que no son un añadido, sino que son parte del cuerpo de Cristo. La Biblia presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y un cuerpo, dice la Biblia, está formado de muchos miembros y cada uno de esos miembros es necesario, dice la Biblia. Yo creo que cuando el joven entiende e interioriza que es importante y que es necesario para la iglesia, ahí quizá puede dejar a un lado la etapa de ser un espectador para convertirse en una parte activa. La clave está en darles un espacio real para servir. No es simplemente en la actividad de los jóvenes. Bueno, está bien que en los jóvenes, en los cultos de jóvenes haya solamente jóvenes, pero en el culto del domingo, en el culto general, hay que darles parte también. Yo tengo más que comprobado, David, que cuando un joven
empieza a servir, ya sean audiovisuales, en alabanza, en cualquier área, y se entrega de verdad, con todo mi respeto, le da 1000 vueltas a una persona que ya es adulta. Un joven apasionado, eso trae una vida a la iglesia que tú no te puedes ni imaginar. Hay un caso, me viene a la mente un caso. En Hechos capítulo 5, además lo tengo fresquito, que hablé hace poco en un devocional de este ejemplo. Había un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Un matrimonio que hoy te estoy diciendo unos nombres bárbaros, ¿verdad? Me suena Ananías y Zafira, que lo hemos hablado alguna ocasión. Sí, alguna vez hemos hablado de ellos. Sí. Este es un matrimonio que vivió en la primera generación de cristianos, cuando Pedro estaba pastoreando y en los primeros años, lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. En aquel entonces se hacía una práctica que no era la correcta, que era vender todas las propiedades y se traía lo vendido a los apóstoles. Ya me acordé. Exactamente. Y digo que no era la correcta porque ellos, el pensamiento que tenían de que Cristo venía, era de que Cristo venía ya, en la próxima semana, en el próximo mes. Entonces vendían todo para que todos tuviesen. Entonces se quedaron con un poco. Eso, exactamente. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Mentir, dice la Biblia, al Espíritu Santo. Dijeron, bueno, vendimos la propiedad en tanto y... No, en tanto no. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro, están mintiendo. No la han vendido en tanto, la han vendido en más, pero se han quedado una parte. Y entonces Pedro les tiene que confrontar y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Nosotros estamos poniendo aquí los cimientos de la iglesia para que vengas tú aquí a mentir ahora. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino un espíritu de temor sobre la iglesia porque ellos murieron en el acto ahí. Por cuanto mintieron al Espíritu Santo, murieron en ese momento. Y hay un dato curioso que a muchos les pasa desapercibido. Es como un versículo que está suelto ahí en la Biblia. Pero yo cuando lo leí una vez, fueron unas palabras que me resaltaron de la Biblia. Yo digo, no, aquí hay un mensaje, aquí hay algo. Dice la Biblia que fueron los jóvenes quienes entraron y sacaron los cadáveres y se los llevaron. Y yo dije, es que los jóvenes están para esto. Los jóvenes son los que se van a llevar lo muerto, los que van a traer vida nuevamente a la iglesia. Los jóvenes son los que van a traer vida y nosotros tenemos que hacerles partícipe de la iglesia. La clave está en darles ese espacio. Muchas veces tratamos a los jóvenes como espectadores, pero Dios los está viendo como protagonistas. Te hablaba antes de cantidad de jóvenes que Dios llamó y así tenemos que tener nosotros esa visión con los jóvenes. Ver a un joven decir, no, este tipo puede predicar ya, si está bien formado, me refiero. Este joven puede estar ya en la alabanza. ¿Por qué tenemos que esperar a que tenga 25, 30, 35 años? No, hombre. Este niño ya puede estar en la alabanza. Si tiene talento y le vemos ese talento que Dios le ha dado, nosotros tenemos que ser como Dios, mirar más allá de la juventud, mirar más allá de ese pasotismo de la adolescencia, y darles lugar dentro de la iglesia. Bueno, en resumen, los jóvenes van a ser parte activa de la iglesia cuando les demos responsabilidad. Y muchas veces dándoles responsabilidad se van a equivocar. Pero ¿y quiénes no se han equivocado, David? Tú para llegar a este nivel aquí, teniendo ya tu radio, tu tele y todo, me imagino las meteduras de pata que habrás metido. Muchas. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué te ha hecho ser el profesional que eres hoy? Las meteduras de pata del ayer. Entonces tenemos que darle lugar a los jóvenes. Y si un joven se equivoca, pues se le corrige y ya está. Se le corrige, mira, esto no lo vuelvas a hacer más porque esto estaba mal, esto estaba errado, entonces tienes que hacerlo así, así, así. Ah, vale, ok. Y se le enseña. Pero no podemos privarles de servir por el miedo de que vayan a fallar. Entonces hay que darles lugar a los jóvenes. Ese es mi punto de vista. Amén. Pastor, ¿qué papel juegan los padres en la fe de los hijos en esta era digital? Bueno, en esta era digital yo creo que los padres siguen siendo la mayor influencia espiritual en la vida de los hijos, ¿verdad? Desgraciadamente hoy los padres se han quedado como obsoletos, anticuados, se han quedado analfabetos digitalmente hablando. ¿Verdad? Yo encuentro a padres que no saben lo que significa Instagram, que no saben lo que significa TikTok, que no saben entrar a un Facebook, que no saben qué es un canal de YouTube, que no saben nada de esto. Y lo peor de todo no es que no sepan, es que no quieren aprender. Y entonces yo les digo, oye, es que tus hijos están metidos... no, pero son cosas de niños. No son cosas de niños. Aprenda usted, hombre. Tienes que aprender. Porque si tu hijo pasa entre 8 y 10 y 12 horas al día, porque esa es la estadística, David, que pasan digitalmente entre 8 y 12 horas diarias. Sí. Diarias. Entonces nosotros no nos vamos a preocupar de dónde están nuestros hijos. Hay que preocuparse. Entonces, ¿qué papel juegan los padres? Bueno, papel pero fundamental para que los hijos sepan filtrar. Los padres son ese filtro que los hijos quizá no tienen. Los hijos son atrevidos, más que atrevidos podría decir en algunos casos
incluso ignorantes a la hora de meterse en páginas, en lugares, Sí, claro. en plataformas, pero para eso está un padre, para ponerle un PIN parental, cuidarlo. para ponerle, yo el otro día me enteré que hay un duplicado de móvil, o sea, que el móvil de tu hijo tú lo puedes ver aquí, o sea, cantidad de cosas que tú puedes hacer para controlar lo que están haciendo tus hijos, no para controlarles y privarles de todo, no. Oye, para filtrar. Te vuelvo a poner el caso de mi hija. Mi hija no puede ver YouTube, por ejemplo. Y su padre tiene un canal de YouTube donde todos los días está ahí, pero mi hija no puede ver YouTube sin la supervisión de mamá o de papá. Ella lo sabe perfectamente. Y ella no puede ver. Ella va a casa de mis padres y ¿qué te pongo? ¿Te pongo YouTube? No, porque no podemos. Bueno, después no sé si mis padres, que mi padre ve todos los días la entrevista, no sé si mis padres pueden escondidillas se lo pone, espero que no. Pero se le está educando a que no, hay que tener una supervisión. A mi hija le encanta una aplicación que yo tengo en el móvil infantil de estas que te cambia la cara y te pone pelo y te pone no sé qué. Exactamente. Y ella, papi, ¿podemos jugar a cambiar cara? Sí, pero conmigo al lado. El móvil siempre lo tengo yo siempre estoy aquí. O sea, los padres en la era digital tenemos un papel, pero vamos, es fundamental, David. Como te decía antes, los niños se forman en casa, ¿verdad? Y la primera iglesia de un niño es su casa y los primeros pastores de un niño son sus padres. Y si sus padres están ausentes en el sentido de donde ellos invierten entre 8 y 10 horas diarias, pues apaga y vámonos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los... ¿Qué tenemos? Porque ya tengo que hablar desde este nivel. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Formarnos y aprender la tecnología, aunque sea solamente por saber instruir a nuestros hijos en lo digital. Amén. Pastor, yo creo que con esta ya estamos ya en la hora y un minuto, para esa gente que estaba deseando que fuera más de una hora. El otro día decía uno de los comentarios, no, un programa de 2 horas. Digo, venga, hombre, pues si estoy aquí 1 hora y estoy bebiendo agua cada rato, por favor, que se me seca la boca 1 hora aquí hablando. Pastor, esta sí es larga. ¿La iglesia está preparada para hablar de temas difíciles como sexualidad, identidad o salud mental? ¿Está preparada la iglesia? La iglesia está llamada a eso, por lo tanto tiene que estar preparada para eso. La iglesia está preparada porque tiene la mejor arma y la mejor herramienta, que es la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que muchas veces no se sabe usar ese arma. La Biblia se presenta a sí misma como una espada, ¿verdad? Pero una espada por sí misma no hace nada, tienes que saber usarla, ¿verdad? ¿Cómo se llama el deporte este? El esgrima. El esgrima, exactamente. Tú dices, bueno, esa espada no, hay que saber usarla, hay que entrenar, hay que ejercitarse, hay que dedicarle tiempo para saber usar esa herramienta. Entonces, la iglesia tiene la mejor herramienta, que es la espada. Es la palabra de Dios. Ahí te habla de sexualidad, ahí te habla de salud mental, ahí te hablan de la identidad, como te hablaba ahora, ahí te habla de todos los temas actuales. Ahora parece como que está de moda la salud mental, pero si ya la Biblia te habla de eso. La Biblia te habla de que guardes tus pensamientos. La Biblia te habla de que todos los pensamientos negativos tienes que someterlos a la palabra de Dios. La Biblia ya te habla de que tienes que pensar solamente en lo justo, en lo bueno, en lo honesto, en lo que es digno de alabanza. Ya la Biblia te habla de los frutos de los pensamientos. Desde el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Jeremías capítulo 42, si no me equivoco, ya nos habla de que nuestros pensamientos tienen fruto. Nos habla de cantidad de altiveces, de argumentos que se pueden formar en nuestra mente, y ahora parece como que está de moda hablar de salud mental, pero si ya la Biblia, que tiene milenios, habla de eso. Entonces, la iglesia ¿está preparada? Por lo menos tiene la herramienta adecuada y la mejor herramienta. Ahora, hay que prepararse. La clave no está en hablar de estos temas, sino, yo creo, David, sino en cómo hablamos de estos temas. Porque podemos hablar desde la condenación o desde la cercanía. Si tú te lees los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús nunca evadió los temas difíciles, las conversaciones incómodas, pero siempre se acercó a las personas desde el amor, desde la dignidad, desde la compasión. No acusaba. Aquella mujer que había caído en adulterio y los fariseos la querían apedrear y tenía todas las leyes para condenarla. ¿Qué hizo Jesús? La amó, la perdonó, la restauró. Que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿estamos preparados? Deberíamos estar preparados porque tenemos la mejor herramienta, que es la palabra de Dios y, por supuesto, la presencia de Dios. Entonces, mi consejo es, oye, nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar para dar sabias respuestas. A veces yo encuentro personas, yo sé que soy una persiana y me enrollo mucho quizá en mis respuestas y a veces seguramente me equivoco, hierro en decir cosas y mi opinión no es la verdad absoluta, ni mucho menos, pero yo encuentro a veces que hay personas que sus respuestas son muy frías. Le preguntaba a una persona, ¿y qué opinas de la homosexualidad? La homosexualidad es pecado, punto. Dice, bueno, a mí me parece una pregunta, una respuesta muy absurda para un mundo donde ahora lo que prolifera es esto. Yo creo que esta pregunta
merece una respuesta más amplia, más sabia por tu parte. Que al final la deducción puede ser esa, estamos de acuerdo, pero desarrollalo un poquito mejor, hijo. O sea, si vas a hablar de esto, hazlo de una manera más sabia, prepárate. Sí. Mi padre siempre me ha dicho, las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿verdad? Yo para venir aquí, por ejemplo, yo si vengo aquí a sentarme a hablar contigo de qué, no, yo me tengo que preparar antes. Yo tengo que tener un tiempo de oración antes, yo tengo que tener un tiempo de preparación antes. Y no puedo venir aquí a hablar de lo primero que se me venga a la cabeza, ¿no? Las cosas hay que prepararlas. Sí, claro. Para cuando tú me hagas una pregunta, o sea, yo no quiero quedar aquí ni de erudito ni de sabio, porque primero no lo soy, no soy maestro de nada ni de nadie, pero yo creo que la gente merece un respeto y la gente merece que se le dé una respuesta sabia. Y si hay gente que quiere saber sobre sexualidad, que dice la Biblia, a la gente hay que explicarle. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Hay que explicarle. ¿Qué dice la Biblia sobre la salud mental? Hay que decirle. Sobre la identidad, hay que decirle. Pero decirle de una manera, oye, seria. Respuestas que merezcan las penas ser escuchadas, hombre. Entonces yo creo que la iglesia está llamada a poder hablar de todo esto y está preparada, pero en algunos casos hay creyentes, no voy a hablar de la iglesia en general, pero hay algunos creyentes que no sé por qué no se quieren preparar. Amén. Aquí vamos a hacer una cosa ahora para que vean ustedes que nos hemos preparado y todo. Tenemos aquí un tiempo, pastor, aquí en el tiempo ahí. Sí. Cuando llega el 4, pastor, si tuviera un solo minuto para hablarle a los jóvenes del país, ¿qué mensaje les daría? A partir del 4. A los jóvenes, exactamente, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje les daría? Bueno, es una pregunta es un mensaje muy importante. Lo que les diría es que los fracasos no te definen, los fracasos no describen tu historia, tu pasado no describe tu historia. Como bien decíamos ahora, nosotros nos tenemos que caer cantidad de veces para poder aprender. La Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 veces Dios los levantará. Entonces mi mensaje es, con Dios siempre hay un nuevo comienzo, con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrarnos a Dios. Dejémonos de escuchar tantas voces por internet, déjate de escuchar tantos influencers, tantos youtubers, tanta gente que no tiene nada que aportar y comienza, por favor, a escuchar un poquito más la voz de Dios. Centra tu vida, que gracias a Dios ahora parece que está de moda la espiritualidad. Centra tu día, por lo menos 5 minutos de tu día en buscar de Dios, en leer su palabra, en orar. Deja que Dios te hable y vas a ver como siempre en Dios hay una nueva oportunidad. La Biblia dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Ese es el mensaje que yo les daría, David, que se agarren al Señor y que con el Señor siempre tienen una nueva oportunidad. 13 segundos se pasó, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora sí que tenemos la última pregunta para el pastor del programa del día de hoy. ¿Cómo podemos volver a creer en un futuro con esperanza en medio de tanta incertidumbre? Porque, por ejemplo, hoy que estamos grabando este espacio, pastor, España ha dicho que no va a la Eurovisión porque está Israel. De verdad. Bueno, yo creo que esto es absurdo. O sea, hablar de esto cuando hay problemas de verdad serios. Sí, yo lo vi que hay 3 países, entre ellos España, porque España parece que nos gusta dar la nota, sí. y tenemos talentos y dones suficientes para dar la nota en cosas buenas. Pero chicos, siempre la damos en tonterías y perdón por la palabra que voy a decir, en estupideces. Parece que somos especialistas en llamar la atención en lo malo. ¿Cómo podemos tener esperanza en medio de este mundo? Bueno, pues sabiendo de dónde viene nuestra esperanza. Dice la Biblia en el libro del profeta Zacarías que nosotros somos prisioneros de esperanza. Un cristiano nunca va a poder perder la esperanza porque estamos anclados en Cristo y Cristo es el Dios de la esperanza. ¿Cómo podemos tener esperanza en este mundo? Pues cambiando la fuente de esperanza. Claro, si tu esperanza está puesta en las noticias, pues apaga y vámonos. Si tu esperanza está puesta en nuestros políticos, pues de derecha, de izquierda, donde quiera que sea, apaga y vámonos. Si tu esperanza está puesta en qué va a pasar, que si al final Trump ataca a Venezuela, que si aquel ataca al otro, que si el ruso ataca a aquel, apaga y vámonos. Entonces vamos a depositar nuestra esperanza en el Señor, en el Dios que nunca falla, en Jesús que es la roca firme que no se mueve, y entonces tú vas a ver cómo aún en medio de la oscuridad nosotros vamos a poder tener paz y esperanza. Hay una canción muy bonita, ¿cómo se llama este cantante que a los hermanos David y Lady le fascina? Renan Carias creo que se llama, que te aconsejo esta canción, se llama Paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. No, pero es que escucha la canción, es preciosa esa canción de Renan Carias, Paz en la tormenta. Nosotros podemos tener esperanza cuando nuestra esperanza está depositada en el Dios de la esperanza.
Pastor, Dios me lo bendiga. 1 hora y casi 10 minutos para todas esas personas que nos piden más tiempo aquí en este espacio especial hoy. Gracias, de verdad. Gracias, Pastor. David, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Y Dios me lo bendiga a ustedes también. Hacemos un altito en el camino pequeño y enseguida regresamos en televisión y también en redes con la entrevista a Pedro Sosa, vecino de Tuineje. No te vayas, hasta